Primer domingo de Cuaresma. Primera lectura tomada de Deuteronomio capítulo 26, versículos del 4 al 10. En aquel tiempo dijo Moisés al pueblo: Cuando presentes las primicias de tus cosechas, el sacerdote tomará el cesto de tus manos y lo pondrá ante el altar del Señor tu Dios. Entonces tú dirás estas palabras ante el Señor tu Dios: Mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí con muy pocas personas, pero luego creció hasta convertirse en una gran nación, potente y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra humillación, nuestros trabajos y nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa y brazo protector, con un terror muy grande entre señales y portentos. Nos trajo a este país y nos dio esta tierra que emana leche y miel. Por eso ahora yo traigo aquí las primicias de la tierra que tú, Señor, me has dado. Una vez que hayas dejado tus primicias ante el Señor, te postrarás ante Él para adorarlo. Palabra de Dios. Salmo responsorial tomado del Salmo 90. Tú eres mi Dios y en ti confío. Tú que vives al amparo del Altísimo y descansas a la sombra del Poderoso, dile al Señor: Tú eres mi refugio y fortaleza, tú eres mi Dios y en ti confío. No te sucederá desgracia alguna, ninguna calamidad caerá sobre tu casa, pues el Señor ha dado a sus ángeles la orden de protegerte a donde quiera que vayas. Los ángeles de Dios te llevarán en brazos para que no tropieces con las piedras. Podrás pisar los escorpiones y las víboras y dominar las fieras. Puesto que tú me conoces y me amas, dice el Señor, yo te libraré y te pondré a salvo. Cuando tú me invoques, yo te escucharé y en tus angustias estaré contigo. Te libraré de ellas y te colmaré de honores. Segunda lectura tomada de Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 13. Hermanos, la Escritura afirma: muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón se encuentra la salvación. Esto es, el asunto de la fe que predicamos. Porque basta que uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura: ninguno que crea en Él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por Él. Palabra de Dios. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 13. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días y cuando se completaron sintió hambre. Entonces el diablo le dijo:
si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo: a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen orden de cuidarte y de sostenerte en sus manos para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora. Palabra del Señor. Análisis del texto evangélico. Este pasaje bíblico es conocido como las tentaciones de Jesús. Debemos aclarar que normalmente se entiende por tentación algo que lleva al pecado, hacer pecar a alguien. En la Biblia, sin embargo, tentación se relaciona más con el término prueba. Un ejemplo claro de esto es que Dios prueba la fe de Abraham. Y Santiago 1:13 aclara que Dios no tienta al pecado. Dice: Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta Él a nadie. La finalidad de las pruebas del demonio es apartar a Jesús del plan salvífico, no hacerlo pecar. Al discutir sobre el carácter histórico de las tentaciones, o sea, si sucedieron realmente o no, pues no hay testigo de lo acontecido, los estudiosos concuerdan que esto no puede ser un invento de la comunidad. Seguro es la transmisión de la vivencia personal de Jesús a sus discípulos. En Lucas 22:31, Jesús le dice a Pedro que el diablo ha pedido permiso para zarandearlo. Jesús difícilmente habría podido expresarse en esos términos si él mismo no hubiera pasado por esa situación. El término diablo que se usa en todas las escenas para indicar al oponente de Jesús es la traducción al griego del término hebreo Satanás. Se refiere al jefe o príncipe de los demonios según la angelología de aquella época. Dicho esto, vamos a ver qué quiere decir el texto bíblico. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán. Se conectan las tentaciones con el bautismo. Las pruebas que tendrá Jesús están relacionadas con lo que recibió en su bautismo. Debemos tener presente que Jesús, como dice el himno de Filipenses capítulo 2 versículo 7, se despojó de su grandeza, asumió la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Es decir, Jesús se despojó de sus atributos divinos y afronta su misión como un simple hombre. Por eso necesita la conducción del Espíritu Santo y por eso
es cuestionado en su identidad. En el bautismo, el Padre le habla a Jesús: tú eres mi Hijo amado. El diablo tratará de que Jesús crea que debe demostrar si lo que escuchó es cierto. Debe demostrar su filiación en su búsqueda humana de cumplir la misión que el Padre le ha encomendado. Por eso la primera prueba es justamente: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Pongamos un poco de imaginación a la escena. El diablo le dice a Jesús: ¿en realidad crees que esa voz que oíste cuando fuiste bautizado fue cierto? A ver, si fuera verdad, entonces, ahora que tienes hambre, dile a esa piedra que se convierta en pan, para demostrar si realmente eres hijo de Dios. Jesús se enfrenta a la tentación de probar si tiene el poder, y esa es la mayor tentación. Y luego, si lo tiene, hacer uso de ese poder para su propio provecho, prescindiendo de la voluntad del Padre. Jesús rechaza la tentación con una cita bíblica tomada de Deuteronomio 8:3. De hecho, las 3 tentaciones las vence con citas bíblicas, lo que nos hace recordar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, según Efesios 6:17. Por antonomasia, Jesús mismo es esa palabra, y por eso Lucas omite la segunda parte de la cita: sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque Jesús mismo es la palabra. La segunda prueba. Después el diablo lo llevó a un monte elevado. Literalmente dice: habiéndolo conducido arriba. Físicamente no existe un monte desde donde se pueda ver todos los reinos de la tierra, y menos ser vistos en un instante. Se considera que esta es una escena espiritual más que física. Es una especie de visión. Le hace ver todos los reinos del mundo desde un punto alto en un instante. Dice el diablo: a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. El diablo es un usurpador de la identidad de Dios. Se apropia y ofrece lo que no le pertenece. Se endiosa y es generoso con lo ajeno. Se cree grande, pero ofrece lo que no es suyo. Dios nunca le ha cedido al diablo su creación. Numerosos textos bíblicos lo atestiguan. Un ejemplo claro está en el Salmo 24:1. Del Señor es la tierra y cuanto contiene, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afianzó sobre los ríos. La intención de Satanás es tener de rodillas ante Él al Hijo del Padre que está en el cielo. Jesús refuta al demonio con la cita de Deuteronomio 6:13. Al Señor tu Dios rendirás homenaje y a Él solo servirás. El demonio no puede darle a Jesús lo que no le pertenece, ni puede recibir adoración porque no es Dios. Con eso Jesús lo pone en su lugar y lo desenmascara como el usurpador que es. Jesús recibirá el reino después de pasar por el camino de la cruz, no de modo fácil, sin sacrificio y con engaño. Si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí. El diablo vuelve otra vez con esa frase condicional:
si eres el Hijo de Dios. Pretende nuevamente hacer dudar a Jesús de su filiación divina. Y ahora, como último recurso, como ve que Jesús le ha contestado 2 veces con citas bíblicas, él también cita la Biblia y recurre al Salmo 90:11. Los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos. Nótese que no se le pide a Jesús que se lance para ser visto. No es para demostrarle a otros, sino para que Él se dé cuenta si es el Hijo de Dios. En la cruz, Jesús volverá a oír esas palabras: si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Mateo 20:40. Jesús responde con Deuteronomio 6:16. También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. La respuesta de Jesús, no tentar al Señor tu Dios, no se refiere a Él como Dios, se refiere al Dios de Israel. Tentar al Señor es cuando se le da un ultimátum, se le exige un milagro como condición para creerle. En Éxodo 17:7 dice: porque tentaron al Señor diciendo: ¿está pues el Señor entre nosotros o no? Jesús no tentará al Padre exigiéndole un milagro innecesario. Él cree sin milagros. Después de eso, el diablo se retira hasta que llegará la hora. Esa será la pasión de Cristo. Te regalo 6 puntos para reflexionar. Número 1. El diablo siempre va a socavar la identidad. En este caso, nuestra identidad cristiana. Nos hará dudar si Dios está con nosotros, si vale la pena creer, si vale la pena orar, si vale la pena esperar, sufrir y ser fiel a Dios. Número 2. El diablo nunca se aparecerá como lo pinta el folclore popular: monstruoso, apestoso a azufre, horrendo, con cuernos, cola, etc. Se presenta siempre bajo la apariencia de bien, diciéndote al oído lo que te conviene. Jesús tenía hambre. ¿Quién hubiese visto mal que convirtiera una piedra en pan para su alimento? En la sutileza está la tentación. Número 3. El demonio se adueña de lo que no le pertenece y es generoso con lo ajeno. Todo lo que ofrece es engañoso, no tiene nada, y como es un fraude, la factura a pagar es muy cara. Traicionar a Dios por lo que el diablo da fácilmente es un placer efímero, porque debemos estar conscientes que eso, como todo fraude, terminará mal irrevocablemente. Número 4. El demonio también cita la Biblia, la tergiversa, quiere hacer pasar el mal por el bien. El cristiano siempre debe estar atento, como Jesús, a no dejarse engañar por quienes hagan mal uso de la Biblia. Número 5. Si eres hijo de Dios. Esta expresión la encontramos también en Mateo 20:40. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Los sumos sacerdotes, si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz. Los soldados decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
el demonio tiene quien replique su discurso. La gente que insulta a Jesús en la cruz sin que Él les haya hecho nada, parece un simple grupo de fanáticos, pero en realidad son cajas de resonancias del diablo. Repiten su discurso, usan su frase típica para introducir la tentación. Ellos, sin darse cuenta, son títeres del diablo en su obra. Número 6. No tentarás al Señor tu Dios. Con frecuencia escuchamos a personas decir: no voy al médico porque Dios me curará. Yo confío en Él. No trabajo porque Dios proveerá, etc. Ese es un disfraz de fe. Se cae en el peligro de poner a prueba al Señor al pretender obligarlo a hacer un milagro. Al final vendrá la frustración. Me fallaste, Señor, yo que creí en ti. Como el pueblo de Israel terminará diciendo: ¿está o no está el Señor en medio de nosotros? Que Dios te conceda un feliz domingo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Bajo la protección de nuestra Madre, la Virgen Santísima, nos quedamos en la paz del Señor. Si le ha gustado este video, dele like, suscríbase para que pueda recibir nuestras próximas publicaciones y ayúdanos a compartir esta página. Recuerde que evangelizar es una expresión del amor. Viralicemos el bien. Dios los bendiga.